Sin duda, los canarios rojos son una de las variedades más clásicas y con más seguidores en todo el mundo. Desde luego que la introducción del factor rojo en los canarios gracias a los cruces con el cardenalito de Venezuela han sido uno de los grandes hitos dentro de la historia de la ornitología, pero desde hace unos años tenemos otro canario rojo muy de moda a día de hoy, que es el rojo alas blancas. No es nuevo, ojo, ya se criaba hace tiempo, pero ha adquirido en los últimos años un protagonismo muy especial. Muchos hablan de él como una mutación, cosa que es un error. Muchos piensan que en la práctica alas rojas o alas blancas es el mismo pájaro. Pero si profundizamos un poquito más vamos a descubrir una historia muy curiosa y vamos a entender mucho más cosas acerca del lipocromo y acerca de la pigmentación de los pájaros. Así que empezamos. Aquí estoy viendo por un lado un canario rojo con alas blancas, que sería el pájaro de la derecha, y por el otro un rojo intenso, digamos clásico, con alas y cola pigmentadas de rojo. En principio es el mismo pájaro, pertenece a la misma raza, que es el canario de color, tiene la misma categoría, los dos son rojos intensos. A priori la única diferencia es que el de la izquierda tiene las alas pigmentadas y el de la derecha las tiene sin pigmentar. Pero hay algo más en estos dos pájaros que los diferencia, y dos detalles importantes antes de nada. Primero, imagino que todos ya sabéis, pero los canarios rojos hay que tener claro que no existen. O sea, pero vamos a ver, ¿cómo no va a existir un canario rojo si yo ahora mismo en esta foto estoy viendo un canario rojo? No. A ver, existen canarios que tienen capacidad por genética de asimilar carotenos en su organismo, pero si un canario rojo como este no lo pigmenta, se convierte en un canario naranja de este estilo aproximadamente, más o menos anaranjado, pero un canario naranja a fin de cuentas. Otro detalle importante es que normalmente las remeras y las timoneras, es decir, la zona de alas y la zona de cola, esta zona que se ve aquí de las alas, digamos los extremos, de la mitad del ala para abajo, esta zona de las timoneras, normalmente no se mudan en el primer año, es decir, en la muda primera que realizan de jóvenes no la mudan, con lo cual, si yo pigmento un canario rojo, como este que estoy viendo, digamos un intenso clásico, desde que nace, todas sus plumas serán rojas, pero si lo pigmento ya cuando ha desarrollado alas y cola, aproximadamente a los 45 días de vida, estas se quedarán sin pigmentar. Aquí lo que estáis viendo es un ejemplo de un canario rojo mosaico. Las alas presentan un claro doré, ahora hablaremos de ello, pero vemos perfectamente la diferencia entre lo que sería una pluma del ala que está pigmentada y un poco también algunas plumas de la cola y el resto de plumas que no están pigmentadas. No tienen una coloración adecuada, como ahora veremos, pero vemos perfectamente que seguramente este pájaro en la muda, ya es una foto antigua, han mudado esa pluma que está pigmentada y las otras no las han mudado el primer año. Bueno, con solo estos dos datos, muchos seguirán pensando que sigue siendo el mismo pájaro, el rojo intenso con alas blancas o con las alas pigmentadas. Si lo pigmento desde nido me saldría un rojo completo, si lo pigmento posteriormente con mes y medio, incluso 2 meses, me saldría con un pájaro con las alas blancas. Dos colores en uno, o sea, digamos como la opción de dos colores a elegir. Pero no es así y aquí es donde va a intervenir la selección, que es el gran tema de aquí. Lo vamos a atender mejor explicando el caso de los canarios rojos mosaicos. Aquí estamos viendo también otro rojo intenso que sí que presenta las alas pigmentadas concursando en un nacional, pero vamos a ver ahora mismo, y aquí la diferencia es palpable con un rojo alas blancas, pero vamos a ver la diferencia con los canarios rojos mosaicos. Los rojos mosaicos es un tipo de pájaro que no se pigmentan desde nido, porque a todos nos resulta mucho más estético ver un ala, digamos, con los extremos blancos como el ala y la cola, así, sin pigmentar, que ver un ala, por ejemplo, que tenga pigmentación como la de este pájaro que estáis viendo. Este pájaro se ha pigmentado y el anterior no. Por tanto, todos buscamos, digamos, un ala blanquita. Más contraste, más belleza, el pájaro más llamativo, más espectacular. Lo que es cierto también es que no todas las alas nos van a salir igualmente blancas. Por tanto, nadie pigmenta mosaicos de nido para no sacar eso, pero incluso sin pigmentar vamos a notar diferencias en esas alas más o menos blancas. Para conseguir estas alas lo más blancas posible surgió el gran debate en su día entre genética versus dieta. Un debate eterno y aburridísimo ya, todos los criadores de mosaicos lo conocen perfectamente, que es el debate del doré. Que si no sabéis lo que es, voy a poner al final un enlace con un vídeo donde lo explicamos, pero bueno, más o menos el pájaro que hemos visto de muestra anteriormente es un pájaro que, aparte de tener una pluma pigmentada del ala, muestra un doré muy evidente. A un lado de la mesa con esto del tema del doré estaban los partidarios de la genética. Estos decían que para conseguir esas alas lo más blancas posible, primero había que seleccionar en otros años los pájaros de alas más blancas e ir trabajando con ellos, es decir, ir realizando una evolución genética.
Y al otro lado de la mesa estaban los partidarios de la alimentación, que es, si come alimentos el pájaro con carotenos, las alas no serán del todo blancas, si cuidamos la dieta y no los comen, las alas sí que serán mucho más blancas. ¿Quién tenía razón en este debate? Ya os digo que es un debate eterno y cualquier criador de canarios mosaicos lo va a conocer perfectamente. Pero lo que ha demostrado la historia es que evidentemente, como pasa en casi todos los debates, las dos partes tienen algo de razón. Influye, no lo neguemos, la alimentación, pero sin una base genética de inicio no haces nada o no haces casi nada. Los que lleváis años criando habréis fijado que los pichones de rojo mosaico de hace 20 o 30 años eran aproximadamente una cosa así, es decir, un pájaro de un color melocotón. De hecho, podían ser un poquito más claros que estos, pero más o menos era la idea. De hecho, era uno de los encantos que tenía este color, el rojo mosaico, ver la gran diferencia que había entre los pichones con esa tonalidad melocotón y luego el gran contraste que se creaba una vez pasada la muda con ese rojo y ese blanco que le salía. Pero este era el típico mosaico pichón que teníamos aquellos años. Si nos fijamos ahora, este sería un pájaro con una cierta tendencia naranja, pero mucho más blanqueado que el anterior, ya está en fase de muda. Pero fijaos, por ejemplo, este pájaro no es un canario blanco recesivo, este pájaro es un rojo mosaico que tras la posterior muda sacará el hipocromo en la zona del obispillo, sacará en la careta, es decir, es muy blanco de pichón y luego va a ser un pájaro con las alas muy blancas seguramente de adulto. ¿Qué pasaba entonces? Que los criadores entonces no buscaban alas blancas en su tiempo. Sí las buscaban, era el objetivo también porque era más estético. ¿Y qué pasaba también? Que los criadores en su día no tenían ni idea de nutrición y ahora los criadores tienen mucha idea de nutrición. Pues tampoco, es cierto que ahora se sabe mucho más del tema de la alimentación de los pájaros, de cómo puede influir en la coloración, pero esa no es la clave. La clave en este caso ha sido una evolución genética y la clave ha sido el esfuerzo de los grandes especialistas en la raza por conseguir esta evolución. Este pájaro se ha conseguido a base del trabajo de los criadores. O sea, no podemos venir a día de hoy, en pleno siglo XXI, con la pamplina de la nutrición, porque aunque usen los mismos alimentos, y es cierto que la nutrición influye, pero aunque usen los mismos alimentos que, por ejemplo, yo que sé, uno de los grandes especialistas en el rojo mosaico, el criador Santi Atilio, que es un grandísimo referente dentro de la raza, bueno, aunque hiciéramos al pie de la letra exactamente lo mismo que hace él, en cuanto a su alimentación, en cuanto a sus cuidados, en cuanto a su sanidad, no tendríamos los pájaros de él. ¿Por qué? Porque el trabajo genético es el que manda en canaricultura y es el que pone a cada uno en su sitio y es precisamente el que marca la diferencia entre unas cepas más avanzadas y otras que no. Aquí estamos viendo también un canario rojo mosaico de tipo línea hembra, donde se observa las alas no pigmentadas, es decir, las alas no se ha pigmentado este pájaro, pero sí que presenta una cierta tonalidad doré que desde luego sería mejorable, podría obtenerse un pájaro mucho más blanco en ese sentido. Pero vamos ahora a relacionar todo esto que hemos dicho de los canarios mosaicos con el tema de los rojos intensos y los rojos nevados, que es de lo que va el vídeo. Si tuviéramos que buscar una patria del canario rojo mosaico, esta sería Italia, desde luego, aunque la globalización, bueno, ya podemos encontrar rojos mosaicos espectaculares en muchos sitios, pero siempre Italia ha sido un referente. Nos queda claro de antes lo que hemos dicho, que los rojos mosaicos no se pigmentan desde el nido para obtener esas alas blancas. Los rojos intensos y nevados, como este que estáis viendo en la foto, con una foto espectacular, con alas blancas, tampoco se pigmentan por la misma razón, pero los rojos intensos y nevados, digamos clásicos, sí que se pigmentan. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, en el mismo aviario crío con canarios rojos clásicos y crío con canarios mosaicos, unos se pigmentan y otros no, y por ejemplo paso un pichón de mis mosaicos a un nido con pollos rojos, pues en cierta manera la he cagado porque mi pichón rojo mosaico se le van a pigmentar las alas. Vale, es cierto que hay trucos y hay soluciones para todo esto, pero resulta problemático criar de esta manera y en el mismo aviario rojos intensos y nevados clásicos con rojos mosaicos. En Italia, ¿qué pasaba? Pues que había muchos criadores que no pigmentaban esos rojos clásicos y fueron viendo que también resultaba tremendamente llamativo esa coloración que sostenía, criar un pájaro así, y fueron trabajando, que es a donde quiero llegar, fueron perfeccionando, ganando más y más blancura, más contraste y más belleza en el pájaro. Y lógicamente, gracias a ese enorme trabajo, a día de hoy hablamos de dos tipos de canarios rojos, el que sería el clásico entero, intenso y nevado, con las alas pigmentadas, como este que estáis viendo, que es un canario desde luego espectacular y es una de las variedades más bonitas que hay, y la variante de alas blancas, como este que estáis viendo, menos clásica, digamos, pero tremendamente llamativa, espectacular. De hecho, en los concursos es un pájaro que se logra un contraste que es difícil ver en otro tipo de gama. Hablamos de un mismo pájaro, pero a la vez estamos hablando de un pájaro muy diferente, porque el trabajo de los criadores es lo que ha intervenido, y eso es la magia dentro de la ornitología. Y esto no solo lo vamos a ver en los rojos, también lo vamos a ver, por ejemplo, en los canarios amarillos,
Tenemos el mismo caso, amarillos clásicos, que sí se muestra una pigmentación amarilla, lógicamente en las alas y en la cola, para tener una uniformidad, que es un pájaro desde luego espectacular y muy bonito. Y por otro lado el amarillo a las blancas, donde se ve una diferencia muy evidente. Esto no es un canario amarillo no pigmentado, esto es un canario donde se ha seleccionado el cefactor del ala blanca y donde hay un trabajo de por medio. Y por eso, en un rojo clásico no pigmentado, como podría ser este espectacular pájaro del criador Javier Alonso, no es un alas blanca, sino porque hay un trabajo genético de por medio. Y hemos podido comprobar tristemente en los últimos tiempos, como más de uno aprovechando el filón y aprovechando esta moda de los canarios alas blancas, que se ha empezado a criar, se ha empezado a generalizar mucho más este pájaro, pues mucha gente que te vendía rojos clásicos con alas y cola no pigmentadas, digamos en aspecto de alas blancas, pero que no eran realmente alas blancas. No podemos hablar de lo mismo, porque implica no tener en cuenta el enorme trabajo de mejora genética que hacen cada día los criadores. Lo que sí resulta curioso es que un mismo rasgo que parece, bueno, una cosa menor, es decir, el tema de el ala pigmentada o no pigmentada, pero un mismo rasgo cambia la percepción del pájaro, la percepción que tenemos del pájaro según la categoría. Un rojo intenso, alas blancas, o un rojo intenso con las alas rojas se consideran pájaros muy diferentes, y visualmente desde luego lo son, aunque tenga la misma categoría y demás. Pero en cambio, por ejemplo, si hablamos de un canario rojo mosaico con las alas rojas, como este que estáis viendo, o uno con las alas blancas, lo consideramos como la misma gama. Forma parte del encanto de la canaricultura el hecho de encontrarnos que dentro de una misma gama de color, los criadores, que son realmente los que marcan el camino y marcan la evolución, pueden coger una dirección u otra. Y gracias precisamente a eso, partiendo de lo mismo, se pueden obtener cosas muy diferentes. Nadie duda desde luego de la belleza de un rojo completo, nadie duda de la belleza de un ala blanca y de la espectacularidad que tiene, para que luego digan desde luego que el trabajo del criador no es importante. El trabajo del criador lo es todo. Sí que es cierto y es curioso que si nos vamos a otros países donde la ornitología, digamos, ha tenido una evolución más lenta, países por ejemplo fuera de la Unión Europea es más fácil encontrarnos, sí que podemos encontrar concursando, por ejemplo, canarios rojos mosaicos con alas pigmentadas, concursando también con canarios rojos mosaicos con las alas blancas. Lo que sí muestra es que hay una variación de la propia evolución genética, que es muy notoria con los canarios mosaicos y que desde luego también se produce con los canarios rojo intenso y nevado. Con lo cual un rojo intenso y nevado sin pigmentar no es un ala blanca, sino que el ala blanca parte de una evolución y parte de un proceso de trabajo hasta conseguir lo que hemos alcanzado hasta ahora. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.